Muchas gracias, Elías. Feliz sábado, querida iglesia. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Agradezco aquí al anciano y a todos ustedes que me han dado la oportunidad de poder contar o estar con ustedes esta mañana. Y es lindo ver a la iglesia llena. No sé si muchos me conocen. Yo vengo de la iglesia de 11 de marzo. Muchos años estuve ahí de anciano. Y la vida y la preocupación tal vez de tener un niñito de 11 años que necesita amigos y que necesita relacionamiento nos hizo venir aquí a esta iglesia linda y conocer a muchos de ustedes y ver cómo trabaja, así que me siento muy contento de estar acá y de verlo a cada uno de ustedes. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes lo he titulado Servir como Jesús cuando el amor se convierte en acción. Y el de hablar del servicio es a veces un poco complejo, ¿no? Porque existe una realidad en nuestra iglesia, a nivel general, que no se revela simplemente en los números estadísticos, ¿no? Muchas veces se percibe en el ambiente, muchas veces es un poco difícil encontrar la forma de exponerlo porque a veces se puede herir sentimientos. Y hace unos sábados atrás pudimos ver algunos números, algunas estadísticas que se presentaban en la iglesia y a más de uno tal vez nos hizo sentir algún tipo de reacción o de dolor. Y como me dedico tal vez a la administración de empresa, me gusta ver números. Yo también he traído algunos números, no para herir, sino para entender el contexto. Ustedes saben que el 30 de junio del año 2025 la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina hizo un balance, ¿no? Y de ese balance se sacó algunos datos, ¿no? Algunos de esos que traigo con ustedes, por ejemplo, es que existe en Argentina 122.668 miembros bautizados, que están distribuidos en 1.098 iglesias y grupos, ¿no? Y esto equivale a un miembro por cada 377 habitantes aquí en nuestra república, ¿no? El último censo dio 46 millones de habitantes, eso nos deja a nosotros representados más o menos en un 0,27% de la población en Argentina. En el año 2010 ese número era de 102.255. Y para el año 2020 ese número fue de 118.407. Es decir, en 10 años la iglesia había crecido un 10%, un 16%, ¿no? Y en los últimos 5 años ese número, que ya dijimos fue de 122.000, nos da un crecimiento del 4%. Es decir, cuando uno ve esto y ve, por ejemplo, los informes de la División Interamericana, hay un informe especial que dice que de este grupo el 18% asiste de manera activa a la escuela sabática, ¿no? Y si se lo ve a nivel mundial, el número es del 35%. Y los datos del 2025 también son interesantes, porque la iglesia en Argentina cerró un crecimiento neto para ese año del menos 0,1%. ¿Qué quiere decir? Ingresaron a la iglesia 6.862 miembros nuevos, pero se perdieron 7.426. Y aquí viene el número, ¿no? A nivel sudamericano hay un estudio que dice que de cada 10 personas que llegan a la iglesia, 7 se van en el mismo año, ¿no? Pero entre la edad de los jóvenes, que va de los 17 a los 30 años, por cada 10 que se acercan a la iglesia, 14 se van. La realidad de nuestra iglesia, ¿no? Y esta pérdida sostenida de miembros ha llevado a que la división sudamericana aprobara reorganizarse, ¿no? Y ahora los 7 campos locales de la iglesia ahora son solo 4 administrativos, ¿no? Todo esto ha llevado a reorganizarse. Yo he traído, a ver si se puede poner, un pequeño test, por así decirlo. Ahí está, muchas gracias. Yo simplemente para que hagamos un ejercicio,
¿Todos tienen algún celular a mano que tenga un bloc de nota así o en el mismo WhatsApp que lo pueda tener a mano ahora? Le voy a pedir solo un momento que lo saque. Yo le voy a leer algunas, vamos a decir algunas frases y usted tiene ahí una escala, ¿no? Si usted está muy de acuerdo con esa clase o con esa afirmación que yo voy a dar, usted puede ponerse 2 puntos, 1 punto, 0 o -1 o -2, según la escala que tiene ahí. ¿Qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo está con lo que yo le voy a leer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos tienen el celular ya? Perfecto. Bueno, le leo la primera, ¿no? Disfruto ayudar aunque nadie reconozca mi esfuerzo. Si usted está de acuerdo con eso, bueno, se pone ahí 2 puntos, ¿no? Disfruto ayudar aunque nadie reconozca mi esfuerzo. Dice, oro para que Dios me muestre dónde puedo servir. Si usted está de acuerdo, rara vez, frecuentemente o no lo hago nunca, ahí tiene para ponerse 1 punto, o +2 o -2. Me alegro cuando otros usan sus dones para bendecir a la iglesia. ¿No? Me alegro yo, me pongo contento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a realizar tareas sencillas o poco visibles. Estoy dispuesto a hacerlo. Si veo una necesidad, ¿suelo tomar la iniciativa? Para hacerlo rápido, ¿no? No para pensarlo mucho. ¿Considero que mi tiempo también pertenece a Dios? ¿Procuro servir con amor y no solo por cumplir? ¿Creo que Dios me ha dado al menos un don para su obra? Ahí ponga, vaya poniendo su puntaje, ¿no? ¿Busco oportunidades para bendecir a otras personas? Y la última, después de servir, ¿siento gozo más que cansancio o resentimiento? Bueno, usted va a poner ahí los puntos con los que está de acuerdo. Déjelo ahí, no se lo muestre a nadie, es para usted, no es para que comparta con el que está a la par, es suyo, ¿sí? Vamos a ver si avanzo a la otra, ahí está. Esta es otra escala, ¿ves que está al revés? Esa escala. Ahora el siempre es -2 y el nunca es el positivo, es el +2. Entonces esto aquí es al revés, ¿sí? Yo le voy a leer una frase y si usted está, por ejemplo, dice, no, yo no estoy nunca de acuerdo con eso, se anota 2 puntos positivos, ¿no? Vamos con la primera. Dice, pienso que otro debería encargarse del trabajo de la iglesia. Sí, no, siempre, -2, nunca, +2. ¿Me desanimo si nadie agradece lo que hago? ¿Cuánto estaremos de acuerdo con eso? Siempre o nunca. ¿Me desanimo si alguien no agradece lo que hago? ¿Evito responsabilidades porque temo equivocarme? ¿No? Me da miedo asumir ciertas cosas porque tengo miedo de equivocarme. ¿Sirvo solo cuando me lo piden? Si me lo piden lo hago y si no, no. A veces, nunca, siempre. ¿Creo que mis talentos no son útiles para Dios? Capaz que no los conozco, ¿verdad? Pero capaz que creo que no son útiles. ¿Me molesta hacer tareas que otros consideran poco importantes? ¿Qué piensa? ¿Critico más de lo que colaboro? ¿Suelo poner mis intereses antes que las necesidades de la iglesia? ¿Espero que alguien me convenza para involucrarme? Y la última, ¿me comparo con otros y eso me desmotiva para servir? Yo le voy a dejar ahí proyectadas las preguntas por si alguien no se acuerda y quiere volver a ponerse un puntaje. Pero yo quisiera que usted, después de que tenga todos esos puntajes, lo sume todo y se quede con el número final para usted. Nada más que eso, ¿sí?
Saben que la vida, y perdón, ahí me acuerdo que en la iglesia transmitimos por las redes sociales y por YouTube, así que espero que lo hayan podido hacer también en sus casas. Pero la vida en este mundo que nos toca vivir se ha encargado muchas veces de colocar una multiplicidad de actividades, tantas que a veces cuando uno ve la agenda y no da lugar muchas veces para nada, ¿no? Y cuando uno menos se da cuenta, la vida pasa. Y a veces tenemos algunos momentos de reflexión, momentos donde nos sentimos nostálgicos. Y en esos momentos muchas veces miramos al costado, ¿no? Y cuando miramos al costado, ¿qué nos damos cuenta? Que ese niñito ahora ya es un adolescente, que ese papá ahora ya es un abuelo, que a veces ya no está ese papá o esa mamá que nos daba cierta seguridad, ¿no? Yo no sé en qué punto te encuentras hoy en tu vida espiritual, no sé cuánto puntaje tienes. Solo quisiera que por 30 minutos, podamos dejar de rato el celular al costado, ¿no? Lo podamos guardar ahí un segundito porque a veces entiendo que las notificaciones y que las cosas son importantes, pero por 30 minutos lo dejemos a un costado. Quiero que hagamos un pacto aquí entre nosotros, ¿no? Deja de pensar un poquito en qué vas a cocinar hoy al mediodía. Deja de pensar un poquito en a qué hora te van a cerrar el estacionamiento del frente. Tal vez deja de pensar un poquito en qué actividades tenés que hacer a la tarde o con quién tenés que juntarte. Dame solamente 30 minutos de tu tiempo, que no es mucho, pero sé que va a ser de importancia para tu vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a abrir la Biblia, ahora sí, en el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo número 13. Ahí concentrado como estamos y con ese tiempo que te he pedido, quisiera que puedas acompañarme a este pasaje de las Escrituras y que leas conmigo. Dice así, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con las toallas con que estaba ceñido. Este pasaje de la Biblia nos sitúa en un momento especial de la vida de Jesús, 24 horas antes de la crucifixión. Y ahí Jesús no estaba enseñando a multitudes, tampoco estaba haciendo milagros, tampoco estaba discutiendo con los fariseos, ¿no? Ahora está con los 12, está con las personas que ama en esta tierra. Y todo lo que va a hacer en esa noche será parte de su último legado. Miren, cuando una persona está en sus últimas horas, ¿no?, de vida, por lo general suele escoger cuidadosamente lo que va a hacer o decir. Estoy seguro que Jesús tenía algo importante que decir y qué hacer también, ¿no? Y ahora viene lo sorprendente. El último sermón de Jesús comenzó con una toalla y una palangana. Miren de interesante. Versículo 1 dice un detalle, ¿no? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hasta ese momento se escuchaba a Jesús decir, mi hora aún no ha llegado, pero ahora sí llegó. Y no era simplemente la hora de la muerte,
era la hora de cargar el pecado del mundo. Era la hora de experimentar el abandono del Padre. Era la hora de sufrir el juicio por nosotros. Y por lo tanto, Él sabía perfectamente, hermanos, lo que venía. No fue sorprendido por los acontecimientos, ¿no? Cada paso a Jerusalén era voluntario por nuestro Maestro. Y ahora imaginemos por un momento lo que estaba pasando por la mente de Jesús. ¿Ustedes qué creen que pasaban por la mente de Jesús? ¿No? Ahí estaba Judas, que ya había decidido venderlo. ¿Qué más pasaba por la mente de Jesús? Estaba Pedro, que lo iba a negar 3 veces. ¿Qué más pasaba por la mente de Jesús? Estaban todos los discípulos que iban a desaparecer o iban a salir corriendo de esa situación. Sería arrestado esa misma noche, sería golpeado esa misma noche, sería escupido, sería humillado, sería llevado a la muerte de cruz. Todo eso estaba en la mente de nuestro Señor, pero aún así no pensó en sí mismo. Fíjense lo que hizo, pensó en ellos. Y ahora yo sé, hermanos, que es importante ese trabajo que tienes, yo lo sé perfectamente, ¿no? Tenés que cumplir con ese deber. Yo sé que es importante ese examen que tenés que rendir. Yo sé que es importante cumplir con esa obligación que te has comprometido, con esa cuota del préstamo, con esa cuota del auto, con esa matrícula del colegio. Yo sé que es importante todas esas cosas. Y toda y cada una de esas cosas hacen de tu vida un pesar, una carga. Y aún así te pregunto yo, ¿pensás en ellos en el medio de esa carga? ¿Hay un espacio en tu mente para pensar en ellos? ¿No? ¿Quiénes son ellos? ¿Estaremos pensando solamente en nosotros mismos o estaremos buscando tal vez el espacio para pensar en el otro? Quisiera que hagas un ejercicio mental aquí conmigo, ¿no? Solo los que están en la fila de adelante van a pensar en el que está atrás, pero todos los demás piensen en el que está adelante, sin mirarlo, sino piensen, ¿no? Y por un momento, digamos, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes por qué está aquí en esta mañana? ¿Tenés idea de las preocupaciones que tiene? ¿De las necesidades que tiene? ¿Será que tiene alguna necesidad en donde vos podés ser útil para él? Pensá un poquito. Esa noche Jesús sabía que las horas siguientes traerían traición, traerían dolor, traerían la cruz. Sin embargo, no se encerró ahí en su propia angustia, ¿no? Sino que ciñó una toalla y se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Nuestras cargas, hermanos, son así de grandes y difíciles como las que llevó Jesús. Te pregunto, ¿no? El trabajo, la cuota, lo que haces, tu vida, ¿es tan grande, es tan pesada como la que llevó Jesús? Claramente tu respuesta puede decirte ahora en tu mente, no, no son. Sin embargo, a pesar de eso, nuestras preocupaciones nos vuelven ciegos para el que tenemos al frente o al costado de nuestra vida. Yo quería dejarte aquí un pensamiento. Tal vez la verdadera medida del amor no está en lo grande que sea nuestra carga, ¿no? Sino en cuánto espacio le hacemos al otro, incluso cuando esa carga pesa. Quédate con ese pensamiento. Y presta atención a lo que dice, o lo que sigue diciendo el versículo 1 de San Juan 13. Como había amado a los suyos, versículo 1, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? La expresión griega eios telos, que significa mucho más profundo que simplemente decir hasta el final de los tiempos. Podríamos decir que los amó hasta el extremo. Podríamos decir que los amó completamente.
Podríamos decir que los amó perfectamente, pero la que más me gusta es esta, que los amó sin reserva absolutamente nada. La traducción que más me gusta. Sin reservar absolutamente nada. No sé cuánto amor hay en vos, pero quiero que reflexiones conmigo acerca del espacio que le damos al servicio, ¿no? Jesús no estaba amando a los discípulos un poco nada más, ¿no? Lo estaba amando con todo lo que se podía amar. Y el segundo punto que me gusta mucho de este versículo es el que viene ahora. Porque saben que el servicio es un acto de amor, no es un acto de obligación. Y fíjense cómo el Señor va a mostrar el amor en el servicio, ¿no? Porque el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, ¿no? Hermanos, quiero que consideremos esto porque es muy importante. Jesús no solamente lavó los pies de Pedro, un discípulo que lo amaba, que hasta hace unos momentos decía que él entregaría su vida por él y que haría todo por él. No solamente lavó los pies de Pedro, también lavó los pies de Judas, ¿no? Sabiendo que hora después lo iba a traicionar. Y yo entiendo el enojo humano y entiendo lo difícil que es entregar servicio a personas que no lo merecen. Entiendo que es dar nuestro tiempo en ayudar a alguien que tal vez sea una persona que no merece que le ayuden. Y yo lo entiendo más que nadie a eso. Quiero contarte tal vez una historia personal, ¿no? Cuando los que me conocen como amigos, saben cómo reniego con un grupo especial de personas que existen en las calles de nuestra ciudad, ¿no? Y en gran parte del país. Son todas esas personas que cuando uno se acerca a un semáforo, viene con un limpiavidrio, ¿no? Un limpiador, y empieza a limpiar el cristal sin que uno se lo pida. O cuando uno va a estacionar en una calle, ¿no? Viene alguien y dice la famosa palabra, se lo cuido, se lo miro. Y a veces uno está ahí estacionando y ya lo ve por el retrovisor que le está haciendo seña ahí para que pueda estacionar. Y a mí, hermanos, simplemente cuando me empieza a pasar esas cosas, empiezo a ponerme rojo, enojado, colorado, ¿no? Y hace unos meses atrás comencé a orar a Dios para que me ayude a encontrar alguna manera de servir en la iglesia, ¿no? Y mientras oraba y pasaban los días, recibo un mensaje de acá de mi amigo Elías. Me dice, che, Ale, ¿te gustaría poder dar la escuela sabática aquí en la iglesia el próximo sábado? Yo sentí que eso era la respuesta de Dios a mis oraciones. Y dije, qué lindo, sí, obvio. Qué lindo poder venir, una iglesia hermosa, cómoda, sentarse con personas que uno le agrada y compartir la palabra de Jesús, claro que sí. Y sentí que esa era la respuesta de Dios, ¿no? Sin embargo, era como que todavía no iba a tener la respuesta correcta de Dios. Así que uno de esos días, mientras estaba en el gimnasio, me llama mi papá por teléfono y me dice, ¿sabes qué? No puedo ir a buscarla a tu mamá a la plaza porque estoy ocupado, ¿me puedes hacer el favor de ir a buscarla? Sí, imagínense ustedes, hace unas semanas atrás, frío, y yo pensaba, ¿qué hace mi mamá en la plaza con este frío? ¿Qué está haciendo en la plaza? Termino de entrenar del gimnasio, así sin ir a la casa, me pongo una campera, me voy en el auto. Mientras iba en el auto, el tránsito, el trapito que se acercaba a limpiar el vidrio, yo renegando. ¿Por qué está a esta hora en la plaza? Son las 10 de la noche. Llego todo enojado, me estaciono, buscaba por todos lados a dónde estaba mi mamá porque me quería ir, porque tenía que volver a la casa, porque tenía unos cursos que hacer, al otro día tenía que presentar un informe a mi jefe, tenía un montón de cosas que hacer y iba renegando, ¿no?
Y entonces me bajo y empiezo a buscar, no la encontraba. Y de repente había un grupito ahí que estaba con unas conservadoras y había una gente ahí que estaba sentada, ¿no? Me encontré con esta imagen que ven ahí. Esa fue la primera imagen que vi, ¿no? Y cuando vi esa imagen, hermanos, empecé a mirarme, ¿no? Empecé a ver que esas personas se reían, que esas personas, mientras comían, agradecían, hablaban entre ellos. Hacía más o menos 3, 4 grados de frío, ¿no? Y estaban las personas ahí. Yo la vi a mi mamá sirviendo un plato de comida. Esa imagen me impactó. Y lo que hice después fue pararme a un costado y mirar un poco, observar un poco lo que pasaba. Personas de una edad avanzada en el frío, agradeciendo porque te decía, sabes que hace 2 días que no como, y si no fuera por ustedes, no podría comer. Y estas personas, ¿saben quiénes son, hermanos? Son los trapitos. Son los que cuidan la calle, ¿no? Los que cuidan el auto, los que limpian el vidrio. Son ellos. Y ahí entendí cómo Dios contesta una oración. Cuando uno ora, tiene que tener cuidado de cómo Dios te va a contestar la oración. Dios me mostró algo especial en esta gente. Porque esta gente que yo renegaba, que yo me enojaba, que muchas veces maldecía, lo encontraba ahora recibiendo parte del servicio de la iglesia, ¿no? Y ahí está mi niño acompañándome en una de esas noches, ayudando un poco con la actividad. Y esto me llevó mucho a pensar lo que decía Mateo capítulo 25, ¿no? Versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Es un momento especial que vivimos cada jueves con mi mamá. Que cada jueves que pasa nos convoca esta reunión. Tanto el preparar los alimentos temprano como el visitar a estas personas que nos esperan, que nos dan una sonrisa, que nos agradecen, que escuchan la oración que hacemos por ellos. Y ¿saben qué, hermanos? Yo sé que muchas veces uno no puede resolver la pobreza que hay en el mundo, ni puede sacar de las adicciones a las personas, pero sí puede llevar un mensaje de amor y de servicio. ¿Saben? Porque el servicio se hace con el amor que Cristo pone en el corazón. Hay un poco de las cosas que hace este grupo maravilloso que se llama Ayuda Urbana, que creo que es de esta iglesia, ¿no? ¿Qué mayor ejemplo hay que eso, ¿no? Volvamos a San Juan. San Juan capítulo 13. Y noten lo que dice el versículo 14, ¿no? De San Juan 13. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos
a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí un mensaje también para los líderes de la iglesia. Queremos que la iglesia sea una iglesia viva. Queremos que haya más diezmantes activos. Queremos que el servicio sea notorio en nuestra iglesia. Queremos que los grupos pequeños sean activos. Queremos que las escuelas sabáticas estén llenas. Queremos que las personas se acerquen para decirnos a nosotros dónde puedo colaborar, dónde puedo ayudar. Yo como anciano soñaba todos los días con esa iglesia viva. Pero ¿saben qué me enseñó el liderazgo, hermanos? Que las cosas no ocurren por lo que se dice acá adelante. No ocurre por un sermón que uno pueda dar acá adelante. Las cosas ocurren cuando los ven a uno involucrado y trabajado, metiendo la mano en el barro. Es ahí donde las cosas suceden. Por eso Jesús decía, hagan como yo. Porque Jesús, y hoy lo estudiamos en la escuela sabática en Filipenses, Él era Dios, Rey de Reyes, pero sin embargo fue siervo. Acá anciano, acá director de escuela sabática, ¿querés que te sigan? Tenés que meterte en el barro. Te tienen que ver haciendo servicio. No es solamente decir. Te tienen que ver un domingo, un sábado a la tarde. Te tienen que ver temprano, te tienen que ver ayudando. ¿Querés que la iglesia predique? ¿Querés que haya gente que dé estudios bíblicos? Te tienen que ver a vos dando estudios bíblicos. Te tienen que ver a vos en el servicio. Porque eso es lo que hace un buen líder. ¿Cuál es el mayor obstáculo para servir, hermanos? ¿Qué excusa estamos poniendo hoy en nuestra mente para poder servir? ¿Son demasiado grandes? ¿Son demasiado grandes algunos? Alguno no puede caminar, alguno no puede ver, ¿no? Son demasiado jóvenes, no tienen experiencia, ¿no? Alguno no sabe hablar, alguno no sabe qué decir. Capaz hay alguno que está pensando ahora que no sabe cómo empezar, que no sabe qué hacer. Yo sé que te gustaría poder servir de alguna manera. Sé que existe en el corazón de la iglesia esto. Por eso quiero invitarte para que puedas reflexionar y tomar una decisión. No te pido que te pares, ni que levantes la mano, ni que vengas aquí al frente. Te pido que lo hagas ahí en tu mente, ¿no? Que le digas al Señor qué cosas son las que ponen traba en mí para poder servir. Hay una cita de la hermana Huay en los Hechos de los Apóstoles, en la página 110, que dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Saben? Y dice así, textual: con esta orden Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. ¿Y cómo dio evidencia? Porque el ángel no fue enviado a relatar al Cornelio la historia de la cruz. Esa fue la evidencia. El ángel no fue enviado. ¿Quién fue enviado? Un hombre. Un hombre. Eres tú, soy yo, el que está ahí sentado, ese hombre, sujeto a flaquezas, sujeto a un montón de tentaciones humanas. Ese hombre que no tiene capacidad, que cree que no puede, que cree que las cosas le van mal, que tiene cargas pesadas, ese hombre, ese vos, sí vos, es el que Dios envía, ¿no? Dice la cita, ese hombre había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Última cita bíblica y con esto vamos cerrando. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 4 al 7. A ver si me la podés volver. Quiero dejar la última placa al final
Ahí está. ¿Te acordás el número que tenías en tu celular? Yo sé que lo tenés ahí en tu mente. Capaz que lo podés leer, pero veamos el versículo, ¿no? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Noten que la Biblia dice, versículo 7, a cada uno. No dice, le es dado a algunos y a otros no. A cada uno le es dado el don del Espíritu Santo. Quizás llevas años sentado en un banco de iglesia escuchando sermones, ¿no? Pero Dios te está diciendo hoy, mi querido hermano, necesito tus manos, necesito tu voz, necesito el don que puse en vos. No todos predican, no todos cantan, no todos enseñan, pero todos pueden servir. Y la iglesia, hermano, no fue llamada solo a esperar el regreso de Cristo, sino a preparar un pueblo para recibirlo. Cada miembro tiene una misión y los dones espirituales son esa herramienta que el Espíritu Santo concede para cumplir esa misión. Servir no es simplemente colaborar con actividades de la iglesia, hermano. Es participar en la obra de Dios para alcanzar a las personas con el Evangelio. ¿Crees que ese número que tenés ahí es significante en tu vida? El objetivo de este mensaje, ¿sabes qué? No es descubrir qué tan buen servidor eres. No es descubrir qué tan mal servidor eres. El objetivo de este mensaje es que puedas parecerte más como Jesús. Gracias, hermano. ¿Vamos a orar? Vamos a orar para que el Señor ponga esto en nuestros corazones. Querido Padre y Señor, que estás en el cielo, te agradecemos, porque tú en tu infinita sabiduría y en tu gran amor has dejado ejemplo, Señor, como gran líder que eres, para mostrarnos el verdadero servicio y el amor por la vida cristiana y por los demás. Señor, permite que en nuestra pesada agenda y en la pesada carga de la vida podamos tener espacio para pensar en el otro. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos estar dispuestos para servir. Si somos líderes de la iglesia, Señor, danos la posibilidad de estar involucrado activamente en el servicio. Si no somos líderes, pero somos miembros, ayúdanos, Señor, para que nos podamos involucrar en algún departamento, en alguna actividad que nos ayude, Señor, a servir a la obra de tu causa. No permitas, Señor, que las personas vayan de este lugar sin una decisión clara. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté involucrado activamente en que cada uno de ellos pueda tomar una decisión trascendental para la vida en el servicio de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.